Señor les bendiga, hermanos. Si abren sus escrituras al Evangelio según San Lucas en el capítulo 1, vamos a leer desde el verso 1 hasta el verso 5. El título de nuestro mensaje de hoy, Los Evangelios Falsos. Y leemos en San Lucas capítulo 1, verso 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Pueden sentarse, hermanos. Hace varios años, hermanos, el mundo fue sacudido por una noticia sensacionalista que impactó al mundo entero. Se había encontrado lo que se llamó un quinto evangelio, según el cual, decían los que habían encontrado aquel texto, se podía asumir que Jesús, mientras estuvo en la tierra, fue casado, y no solo una vez, sino varias. Además, se decía en aquella noticia que se habían encontrado también, o en una noticia que siguió a esta, las tumbas de las esposas y de varios de los hijos que había tenido con ellas. Todas estas cosas, hermanos, dichas así por una gran autoridad, la decana de la Facultad de Teología de la Universidad de Harvard, se llamaba Karen King. Ustedes pueden buscar esos datos en internet y van a ver que todo esto efectivamente sucedió de esa manera. Dicho entonces por una autoridad de esta envergadura, todo mundo quedó impactado con aquella noticia. Esta no es la primera vez, ni será la última, que una noticia de este tipo venga a sacudir al mundo. Este fenómeno noticioso de descubrir verdades novedosas que nunca antes se han dicho respecto de la vida de Jesús es algo que se repite cada cierto tiempo. Lo peligroso de esto es que genera incertidumbre, que genera desconfianza, que genera duda respecto a la veracidad del Evangelio de Cristo. Lógicamente las personas probablemente no lean la Escritura, pero sí leen las noticias. Probablemente no investiguen en la palabra lo que se dice de la vida de Jesús, pero sí van a ser alcanzados por la noticia que es difundida en los periódicos, en internet y en tantos recursos que hoy existen para llegar a la gente. Al no leer la Escritura, las personas no se dan cuenta de que los evangelios nos demuestran que Jesús vino con un propósito único y exclusivo: dar su vida para redimir al hombre de pecado. A eso dedicó todos los años que vivió en esta tierra y ese fue su único propósito. Sin embargo, noticias como esta generan dudas y de la duda a la incredulidad solo hay un paso. Por lo tanto, hermanos, afortunadamente la Escritura se defiende sola. No necesita que nadie le ayude. Ella tiene respuesta a todas estas inquietudes y este es uno de los ejemplos más importantes en este tema. ¿Qué nos dice la Escritura acerca de estos falsos evangelios? En estos versículos que hemos leído de la introducción al Evangelio de San Lucas, nos dice varias cosas. Nosotros vamos a notar dos. La primera, que en los días de Lucas ya circulaban muchos evangelios. Lean ustedes las primeras palabras del verso 1. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de estas cosas que entre nosotros han sido ciertísimas. Él mismo nos dice, muchos han escrito acerca de Jesús.
Muchos han escrito evangelios acerca de Jesús. Si nosotros comparamos, hermanos, en los tiempos de Jesús, hombres de su época ocuparon la atención de los escritores de aquel tiempo. Nerón, Calígula, César Augusto, entre otros. Multitud de obras hay acerca de la vida de estos hombres. ¿Cómo no iban a escribir acerca de la vida de Jesús si Jesús vino a sacudir totalmente la vida de los hombres en esta tierra? Si se escribe acerca de hombres que vivieron una vida comparativamente intrascendente con la de Jesús, ¿cómo no se iba a escribir acerca de Jesús de Nazaret? Sin embargo, hermanos, entre esos muchos escritos que hay acerca de Jesús, hay unos que son confiables y otros que no. Hay unos que son inspirados por el Espíritu Santo y hay otros que son invento del hombre, invento del ser humano. Por eso, hermanos, en el verso 2, San Lucas se asegura de hacernos saber que lo que él investigó lo hizo en base a lo que los discípulos, ahora apóstoles, le habían dicho. En el verso 2 dice, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra. Obviamente es una alusión a los apóstoles. San Lucas nos está diciendo, yo estoy escribiendo este evangelio no de mi invención, no de lo que yo creo, sino de lo que me han comunicado los que anduvieron con el Señor, los que lo vieron con sus ojos, los que lo vivieron con Él. Quiere decir, hermanos, que Lucas muy responsablemente nos dice a nosotros, lo que yo voy a escribir no es invención mía, sino una investigación diligente y cuidadosa en base al testimonio de aquellos que anduvieron con Jesús. Leyendo a Lucas entonces, hermanos, se nos va aclarando el panorama. ¿En qué sentido? En que leyendo el Evangelio de San Lucas, nosotros nos damos cuenta de que no nos deben asombrar estas noticias. No nos deben asombrar que de repente salgan con que encontraron el Evangelio de Judas, el Evangelio de aquí, el Evangelio de allá. Van a encontrar y seguirán encontrando escritos acerca de la vida de Jesús, pero escritos que no son inspirados por el Espíritu Santo. Lo asombroso es que no los encontraran, porque como ya decimos, si de los hombres grandes, terrenalmente hablando, se ha escrito tanto, ¿cómo no se va a escribir de Jesús, el hombre más trascendente en la historia del ser humano? Seguirán encontrando evangelios. Sin embargo, notemos que Lucas nos hace saber de dónde viene su investigación, cuáles son sus fuentes. Pero en las noticias ni siquiera nos dicen quién es el autor de aquel documento que encontraron. Es anónimo, no se sabe quién lo escribió, no tiene nombre, no tiene apellido, pero dice que Jesús se casó varias veces, pero dice que Jesús tuvo hijos. No se sabe quién lo escribió, no se sabe de dónde viene. Quiere decir, hermanos, que están aprovechando el entusiasmo que generan estas cosas en la gente para hacer correr una noticia que no tiene veracidad. De Jesús se pueden decir muchas cosas según cada uno lo piense. El día de hoy, hermanos, incluso circulan libros que dicen cosas como esas y hasta peores de la persona de Jesús. Peores cosas que las que hemos mencionado están circulando en muchos libros hoy en día. Lucas nos recuerda que su evangelio es producto de una investigación cuidadosa, basada en un testimonio confiable y no simples suposiciones que bien pudieron ser hasta chismes. Y ahora alguien las escribe, las descubre miles de años después y le quiere dar un significado que no tienen, un valor que no tienen.
Nada nos debe inquietar a nosotros respecto a la verdad. Cada vez que choquemos con una de estas noticias, cada vez que choquemos con una de estas falsas expectativas que generan estas noticias igualmente falsas, debemos recordar que la base, el fundamento de nuestra reflexión acerca de las cosas de Dios es la palabra de Dios. Y los cielos y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Su palabra es firme y eterna. Y este es el fundamento de nuestra fe. No debemos descansar en fundamentos extraños. No debemos poner nuestra confianza en textos, en descubrimientos de pensamientos de hombres. Debemos poner nuestra fe en el pensamiento de Dios que está condensado en su palabra eterna. En segundo lugar, este pasaje nos demuestra que Lucas escribió su evangelio para corregir los errores que circulaban en su tiempo. En el verso 4, hermanos, dice Lucas que le está dirigiendo su evangelio a un hombre que se llama Teófilo, pero nos dice por qué lo ha escrito: para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Fíjense qué interesantes son esas palabras. No se sabe, hermanos, quién fue Teófilo. El título con el que se refiere Lucas a él nos sugiere una persona sumamente importante, excelentísimo Teófilo. Y si era una persona tan importante, ¿por qué no hay en la Escritura un rastro que seguir para saber quién fue Teófilo? La historia universal no registra en los tiempos de Jesús un personaje importante, reconocido con ese nombre de Teófilo. Nadie sabe quién era él. Sin embargo, según las palabras de Lucas, sabemos algunas cosas de Teófilo. Una de ellas es que había sido instruido en las cosas de Jesús. Porque él le dice para que conozca bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y la palabra instruir, hermanos, significa una enseñanza formal. Esto quiere decir que Teófilo, fuera quien fuera, había tenido maestros que le habían enseñado acerca de Jesús, que le habían hablado acerca de aquel hombre que vino a redimir a la raza humana. Sin embargo, hermanos, le habían enseñado mal. Porque Lucas dice, te estoy escribiendo para que conozcas bien, porque tú conoces de Jesús, pero conoces mal. Tú has sido instruido en las cosas de Jesús, pero has sido mal instruido en las cosas de Jesús. Yo te escribo para que conozcas bien, para que conozcas de la manera correcta, para que conozcas la verdad y no las mentiras en las cuales has sido instruido. ¿Quién era Teófilo entonces? Nadie sabe quién fue este hombre, no hay un nombre siquiera por ahí cerca de los días de Jesús o de los días de Lucas que nos pudiera indicar quién fue este hombre. La conclusión a la que llegan los expertos en literatura sagrada es que Teófilo es un nombre simbólico que representa a todas aquellas personas que andan buscando la verdad de Dios y que en ese proceso se dejan instruir por falsos maestros que les enseñan mal y aprenden mal. Y el evangelio está escrito para que conozcan bien la verdad de las cosas en las cuales han sido instruidos. Teófilo entonces representa, hermanos, a toda persona en esta tierra que anda buscando las cosas de Dios y es instruido por maestros falsos que le enseñan mal acerca de las cosas de Dios. El problema entonces, hermanos, es que hoy en día todos podemos convertirnos en modernos Teófilo. ¿Por qué?
Porque si ustedes se fijan, hoy en día, en este mundo, todos conocemos acerca de Jesús. Todos hemos sido instruidos acerca de Jesús. Todos hemos tenido alguna instrucción acerca de Jesús. Desde la instrucción en la casa, donde se nos enseña acerca de Jesús, donde se nos habla acerca de Jesús. Después, la instrucción religiosa en la iglesia tradicional, donde también se nos enseña o se nos enseñó acerca de Jesús. El problema es, hermanos, que se nos instruyó, pero se nos instruyó mal. Y el Evangelio está escrito para que conozcamos bien estas cosas en las cuales nosotros hemos sido instruidos. Fuimos instruidos tan mal, hermanos, que se nos enseñó a tenerle miedo a Dios. Fuimos instruidos tan mal que se nos enseñó a mirar a Dios como un Dios terrible, vengador, castigador de todo aquel que es pecador. Si no, ¿quién de nosotros no vivió de niño aquella famosa frase, te va a castigar Dios por burro, por necio, por esto? Y después el niño se caía, ya ves, te castigó Dios. Y después le pasaba, te castigó Dios. Entonces nacemos teniéndole un miedo terrible. Fuimos instruidos, pero fuimos instruidos mal. El Evangelio está aquí para que conozcamos bien las cosas del Señor, en las cuales ya recibimos una mala instrucción. Ahora tenemos que conocer al verdadero Cristo. Y el verdadero Cristo, hermanos, es un Cristo de amor. No es de odio, no es de terror, no es de miedo. El verdadero Cristo, hermanos, es un Cristo de misericordia. Es un Cristo que anda buscando al pecador para limpiarlo, para perdonarlo, para darle vida y vida en abundancia. El miedo no es parte del conocimiento correcto del Cristo bíblico. El miedo es una mala instrucción que tuvimos en algún momento de quién es Cristo. Esto es asombroso, hermanos, pero hay muchísima gente en el mundo que no quiere venir a Cristo porque le tiene miedo. Y le tiene miedo porque así fue instruido, porque así fue enseñado. Y en cuanto oye hablar de Cristo, mejor corre porque le tiene un temor terrible a Cristo. Por eso, hermanos, a Juan en su tercera carta dice, porque el temor lleva en sí su propio castigo, pero el perfecto amor echa fuera el temor. El miedo lleva en sí su propio castigo. Yo siempre les he compartido a ustedes que si en algo he fracasado yo como ministro del Señor es que no he podido ayudarles a muchos hermanos que vienen a mí y me dicen qué hago porque yo le tengo miedo a mi esposa. Como yo nunca he sufrido eso, entonces no sé qué decirles. Amén. Lo único que les puedo decir es que el temor lleva en sí su propio castigo. Ellos le tienen miedo y estamos en una reunión todos los varones y ellos ya me voy porque ya mi esposa me va a llamar y él ya siente y al ratito suena el teléfono y es ella. El temor lleva en sí su propio castigo, pero el perfecto amor echa fuera el temor. Entonces, hermanos, a nosotros se nos enseñó el miedo. Fuimos mal instruidos en Cristo Jesús. Y Lucas nos está diciendo, yo les estoy escribiendo para que conozcan bien la verdad en la cual han sido mal instruidos. El Evangelio está aquí, hermanos, para que no caigamos en esos errores. El Evangelio está aquí para que no nos dejemos sorprender por esas historias fantásticas, fabulosas, que algunas personas echan a volar con el único fin de desvirtuar una verdad que es eterna. Y es
que Cristo Jesús vino a la tierra con el único propósito de redimir a la raza humana de su pecado. A eso entregó su vida y por eso murió en la cruz. Así que, hermanos, no temamos a las noticias. Afirmémonos en la palabra de Dios, porque en ella nada nos va a conmover. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos